Esto es Lo que no me dijeron, un podcast sobre lo que se ha callado, lo que se ha distorsionado y lo que aún merece ser contado. Soy Pierre Berastain y aquí hablamos con el alma abierta, de fe, de historia, de cuerpos y de verdad, con amor, con contexto y sin miedo. Judas, capítulo 1, versículo 7, es uno de los versículos que se citan como refuerzo definitivo. Después de hablar de los ángeles caídos, el autor escribe: Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos se entregaron a la inmoralidad sexual y siguieron vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Para muchas personas, este es el versículo que lo deja todo claro, que Sodoma fue castigada por actos sexuales antinaturales y que ese castigo fue el infierno. Pero, ¿es eso lo que realmente dice? ¿Qué está haciendo el autor de Judas? Esta carta, breve y en tono de advertencia, está dirigida a una comunidad que enfrenta falsos maestros y desorden moral. El autor usa ejemplos dramáticos del pasado, como los ángeles que desobedecieron a Dios, Sodoma y Gomorra, y el pueblo de Israel que cayó en idolatría en el desierto. Todo esto para advertir sobre consecuencias. Lo interesante es que el versículo de Sodoma aparece justo después de una referencia a los ángeles que abandonaron su lugar en el versículo 6, lo cual recuerda la narrativa del libro de Enoc, donde los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, se mezclan con los humanos y transgreden los límites celestiales al tener relaciones sexuales con mujeres humanas, generando a los Nifilim. Cuando Judas habla de vicios contra la naturaleza, sarcos heteras, en griego, o otra carne, muchos estudiosos creen que no se refiere a relaciones entre personas del mismo sexo, sino a una transgresión cósmica. El autor está evocando un desorden de orden espiritual y mítico. Este tipo de lenguaje apocalíptico era común en la literatura judía intertestamentaria, como el propio libro de Enoc, y no se debe leer como una condena directa a relaciones humanas consensuales. El autor está evocando ruptura de límites sagrados, no describiendo una identidad sexual. Ya lo exploramos en el primer episodio. La historia de Sodoma no tiene que ver con orientación sexual, sino con hospitalidad, violencia y abuso de poder. Y nuevamente, eso lo dice la misma Biblia. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 al 50, habla de arrogancia, indiferencia hacia los pobres y la injusticia. Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 17, habla de rituales vacíos, sin justicia social. Jeremías, capítulo 23, versículo 14, habla de corrupción y mentiras. Y Mateo, capítulo 10, versículos 14 al 15, habla de rechazo a los mensajeros de la paz. Todos estos pasajes tienen referencia directa a Sodoma. Lo que Judas está haciendo es citar una historia que ya era conocida para esos lectores, pero está usando ese ejemplo como advertencia ante la ruptura del orden divino. Cuando escuchamos la frase fuego eterno, muchos pensamos en el infierno, un lugar de tormento infinito. Pero en la Biblia, especialmente en el mundo judío del Segundo Templo,
esa idea no era tan simple ni tan universal. En Judas, capítulo 1, versículo 7, se usa la expresión puros aioniu, fuego eterno. Pero eterno, aionios en griego, no siempre significa sin fin. También puede referirse a lo que pertenece a una era, a una consecuencia definitiva dentro de un marco simbólico o temporal. Es decir, no se refiere necesariamente a una duración infinita, sino a un tipo de juicio que trasciende una generación o deja una marca imborrable. Además, Judas está escribiendo en un estilo apocalíptico. Este tipo de literatura utiliza símbolos intensos: fuego, oscuridad, ángeles, cadenas, bestias, para hablar del juicio de Dios, la lucha contra el mal y la necesidad de volver al camino recto. No es una descripción literal del más allá, es un lenguaje cargado de urgencia teológica. Es literatura de crisis, no doctrina eterna. Y esto nos lleva a otra imagen poderosa que aparece en la predicación de Jesús: Gehenna. Cuando Jesús habla del fuego, muchas veces hace referencia a Gehenna, un lugar real, el valle de Hinnom, al suroeste de Jerusalén. En tiempos antiguos había sido sitio de sacrificios paganos. Eso lo sabemos en Reyes. Y en el tiempo de Jesús se había convertido en un basurero donde se quemaban desperdicios. Por eso, Jesús usó Gehenna como metáfora del juicio divino, para hablar del deterioro espiritual, de la corrupción, de una vida separada del reino. Jesús no usó Gehenna para condenar a personas por su orientación o identidad. Usó esa imagen para advertir a los líderes religiosos que cerraban la puerta del reino a otros. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 13. Era una adversión a los líderes religiosos que explotaban a los vulnerables y que se enorgullecían de su piedad mientras olvidaban la misericordia. Durante años, este versículo ha sido usado como arma, no para iluminar, sino para intimidar. Personas LGBTQ crecieron pensando que estaban destinadas al fuego. Muchos lloraron en secreto. Otros rezaron para que Dios los cambiara. Algunos fueron expulsados de sus iglesias. Otros se alejaron por voluntad propia, con vergüenza o rabia. Y todo por una interpretación basada en el miedo. Judas no estaba hablando de personas LGBTQ, pero su advertencia fue sacada de contexto, convertida en dogma y usada como herramienta de exclusión. Eso no es fidelidad bíblica, es violencia espiritual. Si este texto te alejó de Dios, quizá ahora puedas imaginar otra posibilidad, una fe que no condena tu existencia, sino que la abraza. Pero, ¿qué pasó con el mensaje de Jesús? Jesús no vino a lanzar a la gente al fuego, vino a encender otra cosa: el amor, la justicia, la vida abundante. Yo también crecí con miedo de ese fuego, de pensar que mi existencia ya estaba marcada por la condena. Pero con el tiempo descubrí otra lectura, otra posibilidad,
otro rostro de Dios. En vez de maldecir, bendecía. En vez de excluir, comía con pecadores. En vez de condenar, abrazaba. Jesús habló del reino como un tesoro escondido, como levadura que transforma todo. Habló de pastores que buscan a la oveja perdida y de un padre que corre a abrazar al hijo pródigo. No habló de condenas a quienes aman. Si alguna vez pensaste que Dios te odiaba por ser quien eres, este episodio también es para ti. No estás solo, no estás sola. No tienes que sentir la soledad. No fuiste un error. Dios te amó desde el principio. Tal vez el error no fue solo leer mal el texto. Tal vez el error fue olvidar el corazón del mensaje, que todo se resume en el amor. Y por eso, quizás el verdadero juicio es contra la injusticia. Si este episodio te tocó, compártelo. La historia de la fe no está escrita en piedra, está viva. Y como toda historia viva, necesita releerse con honestidad, amor y esperanza. Volver a poner el amor en el centro. En el próximo episodio, damos un giro. Después de desmontar los textos que por siglos se usaron para condenar, empezamos a explorar lo que la Biblia sí podría decir cuando se lee con amor, con verdad y con justicia. Reflexionaremos sobre el llamado bíblico al vínculo, sobre la compañía como respuesta sagrada y sobre la honestidad como un acto espiritual. Porque desde el principio, Dios dijo: no es bueno que el ser humano esté solo. Y si eso es verdad, entonces el amor, también entre personas LGBTQ, no es una tentación, es una bendición, una forma de decir la verdad y un cambio hacia lo sagrado.